Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva cápsula de estas que duran poquito. Y el día de hoy pues estaremos hablando ni más ni menos que de Batman, el Caballero de la Noche, a propósito de la película que está tan de moda. Y le vamos a dar una contextualización en el psicoanálisis de Carl Jung. Entonces vamos a estar hablando de estos dos temitas de una forma muy breve. Entonces esto se titula Batman, la sombra y el psicoanálisis de Carl Jung. Carl Jung es un psicoanalista que entre muchos otros conceptos propuso el término individuación, refiriéndose a el desarrollo óptimo o ideal de una persona. Eh, la individuación para Carl Jung es la integración de todos los aspectos de nuestra personalidad. Jung decía que hay algunos aspectos deseables, indeseables, algunos aspectos que se definen socialmente, otros que se definen inconscientemente, y que para que la persona pudiera desarrollarse plenamente, debería aceptar todos esos aspectos que a veces eran conformados por máscaras o arquetipos, y que la integración de todos estos elementos es lo que iba a llevar a una persona a desarrollarse plenamente. Bien, aquí es donde entra el término que me interesa hoy unir con el personaje de Batman, que es la sombra. La sombra es uno de esos múltiples aspectos que Jung creía que conforman la personalidad. La sombra son todos aquellos aspectos indeseables de nuestra personalidad. Jung creía que incluso la sombra son aquellos aspectos perversos del ser humano, el lado oscuro que habita en cada quien y que incluye los impulsos más primitivos, tales como la agresividad o el egoísmo extremo. Esta sombra normalmente permanece oculta y es inaccesible a la mayoría de las personas, a menos que éstas se autoexaminen. A veces ese camino de la examinación es el psicoanálisis. Lo que conocemos acerca de nosotros mismos es difícil de controlar y potencialmente peligroso. Como lo comentaba, en algunos casos el proceso psicoanalítico, que no es todo proceso psicológico, solo el proceso psicoanalítico, pues nos puede ayudar a realizar este examen. Bien, continuando con el aspecto de la sombra, habrá que decir que el desconocer nuestra sombra puede llevarnos a la proyección, que es atribuir nuestros aspectos indeseables a otras personas. Como lo dicen por ahí, por ejemplo, no hay nadie mejor para descubrir a un mentiroso que otro mentiroso. La represión, por otro lado, puede llevarnos a no permitir la expresión de esos aspectos indeseables de nosotros, lo cual va a generar otro tipo de problemas. El caso es que la sombra debe aceptarse y debe convertirse en un aspecto más de la personalidad. En el mejor de los casos, la sombra deberá integrarse a la personalidad. Y aquí es donde entra nuestro personaje, Batman. En Batman no solo se da un pleno reconocimiento de la sombra, Batman se convierte en su sombra. Batman asume, entre otros aspectos, su miedo más profundo de la infancia, aquel que se consolidó al caer al fondo de una cueva a las afueras de la mansión Wayne, los murciélagos. Batman no solo acepta sus miedos, Batman no solo acepta su sombra, la transforma esos miedos en su mejor aliado, los integra en su persona, al igual que la violencia, la intimidación y el misterio. Así es como nuestro caballero nocturno se reconcilia con la noche que habita en él y entonces habita en ella. Batman vive en las sombras, se mimetiza en ellas. La sombra para él no es un aspecto indeseable, porque él es la sombra. Termina así
el conflicto interno. Aunque a la par tiene que librar con otros demonios que lo motivan a ser un vigilante incansable, obsesionado, incluso al adoptar la sombra como su personalidad central, su faceta diurna se convierte en su verdadera máscara, la del playboy millonario Bruce Wayne. De esa manera podemos explicar muy brevemente el aspecto de la sombra desde el punto de Carl Jung y su vínculo con Batman, un personaje que abraza, que entiende, que se convierte en su sombra, que logra lidiar con ella y que además la utiliza a su favor como un paladín de la justicia. Regresando a Carl Jung, y para terminar esta breve cápsula, habrá que reconocer entonces que en general, como personas en el día a día, como personas normales fuera del contexto de los cómics, somos personas que tenemos que aprender a lidiar con nuestra sombra. Somos personas que tenemos que aprender a reconocernos, a reconocer nuestros lados oscuros, aquellos lados que nos generan culpa, aquellas experiencias que nos generan vergüenza, o aquellos aspectos que de repente son más humanos pero también más inaceptables socialmente hablando. Y a este respecto tenemos dos opciones: cambiarlos o aceptarlos. Esa es, según Carl Jung, una de las respuestas para vivir como personas individuadas, para vivir como personas libres de todas estas dictaduras que bajo las sombras podrían dictar nuestros aspectos indeseables. Y hasta aquí nuestra capsulita de hoy. Espero que te haya gustado, espero que haya sido interesante. Ya sabes, puedes darle like y una suscripción para no solo ver mis charlas más largas, sino para estar al pendiente de estas capsulitas que estoy compartiendo. Muchas gracias, excelente tarde, noche, días, donde quiera que estés. Hasta la próxima.